puede ser que esto me está sucediendo. Decidí llevarme mi bici a Europa y como todo viaje requiere de tener todo lo necesario, como comprar esta bolsa para bici o reparar el cuadro semanas antes del vuelo. Acabo de llegar del trabajo y prácticamente la próxima vez que me subo en bici va a ser en otro país. Ay, estoy que no me la creo, en serio. Pues estamos en el aeropuerto con esta bicicletota. Así es como me veo ahorita. Después de este viaje me voy a poner mamadísimo. Y fueron apenas unos minutos caminando. Y vaya, todavía no me arrepiento. Pero sí estuvo pesado, muy pesado. Sí, de México, gracias. Ah, sí, gracias. Uy, güey. Sí, muchas gracias, Cagándola desde el principio. Buenas tardes. ¿Pasaporte? ¿No lleva ningún tipo de aire comprimido o aire en las llantas? Aire en las llantas sí lleva. Hay que quitarle el aire en las llantas, por favor. Listo, señorita. Su bicicleta va hasta Lyon. Le pido, por favor, hay que llevarla, no cabe por las bandas normales, entonces la tiene que llevar, por favor, al lift. Recién me rapé para que en estas 2 semanas de viaje vean cómo me crece el cabello. Me crece relativamente rápido. Me pone de nervios que cualquier cosa puede salir mal, ya que pues me estoy llevando mi bici. ¿Le puede pasar algo? Claro, llevo herramienta, pero si es algo serio me va a salir muy caro. Uy. Llego a Lyon, Francia. Voy a llegar ahí a las 12 de la noche. Ya no va a haber transporte y el aeropuerto está a 1 hora en bicicleta del hostal en el que me voy a hospedar. Justo me preocupa mucho que todo salga bien, que la bici llegue bien. Ahorita ya estoy en la puerta del avión. He llegado a Lyon. Ahora estoy esperando que salga la bicicleta. Estoy un poquito nervioso de que no la vaya a ver, Y acá siguen llegando maletas. De hecho, se azotan medio feo las cámaras ahí. De estas cosas. No mamen, No mamen. Aquí no está. Que de hecho no sé qué ha de ser de estas maletas. ¿Será que valió madre? Ya no salen más maletas de ahí. Ya valió madre, yo creo, Ay, no me digan eso. Vamos a esperar un rato más a ver qué pasa. Pues de entrada, aquí dice que ya están completos. Puede ser que esto me está sucediendo. Looking for your baggage? Yeah. Missing? Yeah. Ours too. We also have a baggage that is not here, so maybe that's something common, like something. You think? Madre, todo mal. Servicio de equipaje. Negra, con cremalleras. No mames, imagínate que fuera tu perro, güey. Chingao. Esto solo es el pinche reporte, güey. Vamos a regresarnos a ver si ahí veo algo más. A ver si de casualidad aparece. A ver. Creo que es esa. No mames. Creo que sí es. A huevo. Uf. Sí es. Este es el candado. Uf. Ay, no mames. ¿Ese es un perrito? ¿Qué es aquí abandonado? No. El perrito. Tenemos una buena noticia, pero una mala. Yo supongo que al final alguien las recoge, las cosas, y esperaría que al menos le dieran de comer. ¿Qué onda tú? No me saluda. No vaya a ser. Pero bueno. Se siente bien, se siente bien. Entonces, vamos a armarla. Pues aquí acabo de encontrar una madre de estas para inflar las llantas, pero me está costando un huevo. A ver. Bueno, ya quedaron infladas.
Ok, pues ya estamos en la bicicleta. No sé qué estoy haciendo con mi vida, la neta. La llanta de atrás suena raro. Y de aquí 1 hora al hostal todavía. No mames. Ay, güey. Y eso está bastante oscuro. Al menos aquí hay un poco de sociedad, civilización. El olor de esta ciudad me hace sentir raro. Es un choque de sentimientos porque estoy en mi bici, pero al mismo tiempo sé que estoy en otro lugar muy lejos de mi hogar. ¿Será aquí? Hello. This is Hole 36. Yeah. Así es que este es otro nuevo día. Está muy bonito, de hecho. Algo tiene la llanta de atrás de mi bicicleta. Como que parece que tiene como un bulto en la llanta. O sea, realmente no sé si sea la llanta, o sea el rin, o sea la masa. Por cierto, vaya forma de debutar en bicicleta en otro país. 1 hora pedaleando, cansado, con sed. Llegué y prácticamente amaneció. Estuvo duro, pero estuvo muy chido. Creo que sí me la voy a pelar con mi bicicleta ahorita, un poquito deformada. De momento creo que puedo sobrevivir con esta pequeña inconveniente. Yo creo que ya vamos a turistear un poco. Esto es algo muy peculiar, al menos de Ciudad de León. No sé si así vaya a ser toda Francia, pero aquí las rutas ciclistas están trazadas en sentido contrario de los carros. Sin una ciclovía asignada como tal, o sea, un espacio asignado, sí me genera bastante conflicto. Y de hecho incluso, pues yo varias veces les he dicho que no hay que ir en sentido contrario. Entonces, aquí está raro. Por otro lado, hay unas que tienen esto. El ciclista puede ir en sentido de los carros y al mismo tiempo en sentido contrario de los carros. Yo no entender. Por ahora vamos a tomar un poco de videíto sobre Lyon, porque de aquí nos vamos a París. En este punto me pregunto, ¿qué sentirán ustedes verme haciendo videos en otro país? Es hora de desarmarla otra vez. 21 minutos es lo que dura este video. Uf. Apenas voy llegando a París y ya me corté. Y es que algunos no lo saben, pero yo ya vine a París hace 2 años y medio. La vez que llegué a esta ciudad ha sido de los peores días de mi vida. Por eso regresé hoy. No me puedo quedar así, con esa perspectiva sobre esta ciudad. No quiero odiarla, ¿saben? Y se puede decir que ya empezamos mal. Y esta vez traigo mi bicicleta. Ya se cayó la mochila. Así que ya estoy en París, ya descansé un rato. Creo que como tal, ahorita es cuando empieza lo bueno. Lo único que sé es que me falta como otra hora en bicicleta. Va a estar pesado. Sorry? Ah, ok. Yeah. Sorry. Ay, es que estos polis quieren hablar conmigo. Hola. Aquí no. Bueno, aquí arriba no se puede estar en bicicleta. Es muy decepcionante porque sí quería pasearme aquí en bicicleta. ¿Y en qué partes puedo estar en bici? ¿En qué partes no?
Realmente no sé por qué no se puede estar en bicicleta cuando pues pasan carros por todos lados. Como tal deberían ser más peligrosos los autos, ¿no? Esos carros como de golf. También pasan autos normales. No sé, no entiendo la verdad. Nos sacaron del jardín. Al parecer no se puede estar en bicicleta dentro como de esa zona, pero aquí sí ya se puede. Una de las razones por las cuales me quise traer la bici es que considero que tiene mejor timing para turistear, porque también me gusta mucho como apreciar las calles, apreciar el lugar en el que estás pasando, pero no tanto como caminando. Por ejemplo, o sea, este pasillo está grande para caminarlo, pero cuando vienes en bici tú decides ir más lento o ir más rápido, como que se siente también más el ambiente en general. También siento que en bici puedo visitar más cosas que las que haría caminando, y bastante a gusto, bastante tranquilo. Ya es hora de regresarme a París. ¿Me acompañan o qué? Yo pensaba que el tema de las bicis blancas era algo de México, pero no. Creo que es algo que a lo mejor es un tema mundial y la tienen que enganchar porque aquí roban mucho bicicletas. Al día siguiente recorrí la capital en una ruta de 18 kilómetros con las atracciones principales de París. No puse bien la cámara, así que verán poquito. Ay, llegué a Estrasburgo y si no mal recuerdo, esta es la ciudad más bicicletera de Francia. Huele muy bien esta ciudad, huele tranquila. Oficialmente esta cosa ya me hizo enojar. Ya la voy a tirar a la verga, la neta. Ahí está, ya la chingada. ¿Qué onda con Estrasburgo? Tiene senderos muy bonitos en bicicleta. Justo ahorita me acabo de dar cuenta que las tarjetas SD, tanto de esta cámara como de esta otra cámara, no las detecta mi celular. No sé por qué. Eso quiere decir que ya no puedo respaldar información en la nube, y esas tarjetas SD que tengo es prácticamente el único almacenamiento que me queda para guardar información. Pero en esta ya me quedan nada más 2 horas de grabación. Y yo que quería no limitarme con la cantidad de cosas de grabar, tomar fotos, son los 5 dispositivos que traigo, no me quería limitar. Y ahora parece que sí. De vuelta a Lyon. De hecho, el agua de este río viene desde los Alpes suizos. Y allá vamos a estar en 2 días. Pronto. Me encuentro ahora de camino al concierto de Rammstein, Ya que es la razón principal del viaje. Compré el boleto y lo usé de pretexto para conocer más a este continente. La mejor manera de conocer las calles de una ciudad es en bicicleta. Siento que me estoy permitiendo conocer prácticamente cada metro cuadrado de la ciudad, de las calles, de los edificios, de todo absolutamente. Siempre sí me compré otra memoria, que me terminó costando unos 18 euros. La verdad quiero grabar lo que yo quiera. Bienvenue a bord de ce TGV Lyria à Ya destination. llegamos al primer pueblo, se llama Interlaken, a unos cuantos kilómetros y ya de Lauterbrunnen, que es el pueblo estelar o el lugar estelar para mí de este viaje. ¡Wow! No mames. Oh, esto se siente muy surreal. Una rodada aquí en bici y se te reinicia la vida, cabrón. Hasta el pasto es más pasto aquí, cabrón. Y me recibe un ganso. ¿Qué es ese? Uy, sí.
Lauterbrunnen. No, espérate. No, güey. Chingao. ¡Ah! Ahora sí, vamos a ver qué trae este lugar. De una vez quiero conocer la famosa cascada. ¿Cómo se llama? Como Starrachfall. Starrachfall. Ay, cabrón. Y bueno, ahí está el acompañante de mi viaje. Tal y como dije, le queda 1 minuto de espacio. Así es que es hora de cambiarle la SD y voilà. Era el turno de Grindelwald, un pueblo de muchas subidas y bajadas. No sé hasta qué punto vaya yo a frenar. Ahí hay una subida. ¡Chingue su madre! ¡No subida! No, no subida. Sí es. Ay, es que pensé que acá daba la curva. Ahí sí me mentó mi madre en alemán. No sé qué me dijo, pero se siente, se siente. Ah, con que todos vienen en pareja, ¿eh? Pues nada que decir. Ay, güey. Un poquito más listos. Vamos de regreso. Ay. Ahí está mi bicicletita, desde aquí la veo. Como tal, Grindelwald tiene muy buenos paisajes, pero no es amigable con la bicicleta. Incluso me tuve que bajar de la bici por lo pesado que es. Aunque el camino de regreso a Lauterbrunnen es 80% descenso y fueron los mejores 30 minutos que he pedaleado en mi vida, en serio. Y no lo grabé bien. Chale. Lauterbrunnen, por su parte, parece que está hecho para conocerlo en bici. Es que vean esto. Para mí, esta es la mejor banca del mundo. De ahí, me aventé en parapente y estuvo indescriptible. Al día siguiente estaba un poco nervioso porque tendría mi primera experiencia en Couchsurfing y tocaba regresarme a Interlaken en bici, otra bajada de media hora para el recuerdo. Chin, se me fue. Volví a perder el tren. Pero bueno, todo para llegar a Kandersteg y subir 500 metros con el fin de conocer un lago entre montañas llamado Ochainisee. Ya llegué. Estuvo demasiado pesado, pero vale la pena. Siguiente parada, Bear. Pues es hora de conocer un poquito esta ciudad. Things are finally right. With you and I, the future is bright. Oh, you and I, we got it. Oh, we don't need no more. Oh, even in the hard times, you and I can weather any storm.
En la noche me hospedé en Olten, un pueblo cercano a Bern, donde me recibió Emil, un gran tipo que se ofreció a darme hospedaje a través de la app de Couchsurfing. No conforme con eso, me dio un gran tour en bicicleta a través de este pequeño lugar. Me explicó un poco de su historia y de su cultura ciclista. Resulta que es la ciudad menos ciclista de Suiza. Y luego veo esto. Hablaré de ello en un futuro video. Luego me pasé a Ginebra, una ciudad que no disfruté mucho porque me la pasé enfermo y hacía demasiado calor. Sin embargo, no le quita lo asombroso que es recorrerla sobre 2 ruedas. Aquí se ubica el Centro Europeo de Investigación Nuclear, CERN, donde se han hecho enormes hallazgos sobre la física y partículas. También está la ONU y tienen un lago que parece playa. Ahora que lo veo, no me la pasé tan mal. Sombrita. La cara se me está durmiendo de la enfermedad y del calor. Al día siguiente se suponía que tomaba mi avión de regreso, pero cancelaron el vuelo y me la pasé aplastado en la cama todo el día. Regresé a Lyon en cuanto pude porque vi en Google que hacía menos calor. Ya en esta ciudad me la llevé relax. Dormí como nunca antes había dormido en este viaje, en serio. Ya todo el cuarto era para mí, una cama grande, una cama decente. Que nuevamente, vuelvo a lo mismo, no es queja, pero pues es como... o sea, venir acá a Europa como mexicano es caro. Entonces yo creo que por intentar dormir un poquito más incómodo, probablemente me ahorré varios miles de pesos en no gastar pues en una habitación entera. Así como me pasó en México, probablemente la próxima vez que la vuelva a usar va a ser en Querétaro. Ahí armé mi bici por primera vez en otro país. Un Fernando inexperto, con muchos miedos e inseguridades, está de regreso, pero ahora con más experiencias vividas. Es la última desarmada, no sé cuándo vuelva a desarmarla para viajar o algo. No sé qué hacemos aquí afuera, en serio, o sea, si se supone que vamos a abordar un avión, debe ser desde una puerta de embarque y no desde piso o asfalto. Ya me quiero regresar a México. No, qué desmadre es esto, qué desmadre. Pues ya oficialmente perdí mi vuelo de regreso a México por segunda ocasión. Ay, güey, a huevo, a huevo. Fui a atención al cliente y en chinga me consiguieron o me lo cambiaron para uno que sale a las 12:45, más o menos en 2 horas. Ya llegué a México, lo cual me hace sentir bastante ya tranquilo y esperar a que la maleta con la bici salga, que es una de las cosas ahorita que más me preocupa porque pues perdí el primer vuelo, entonces espero que se venga mi bici ahorita. Pues esperemos, porque pues en México las maletas tardan mucho más. Y de nuevo me está tocando ver cómo toda la gente se está yendo, se está vaciando aquí. No, está muy pequeña esa. Uy, justo, ahí está. Tiene que ser esa mera. Ay.